Alex González Milano, director del Instituto de Formación en Educación de Minas La Valleja. Bueno, muchas gracias por realizar esta entrevista. ¿Cuál ha sido su trayecto en esta institución? Bueno, en esta institución mi trayecto empieza desde que soy alumno de la misma. En ella hice las carreras de magisterio y profesorado y luego ingresé a trabajar como adscripto de la institución. Yo también había hecho el profesorado de adscripción que se hizo en la década del 90 en la órbita de la Dirección de Formación y Profesionamiento Docente. Soy egresado también de esa formación y en base a esa titulación ingresé como adscripto al Instituto de Formación Docente en el año 96. Es decir que hace unos cuantos años que trabajo y en la institución he recorrido básicamente en la docencia indirecta los cargos de adscripto, de secretario docente y de director de la institución. Muy bien. Entonces, para usted, ser parte del IF de Minas, ¿qué significa? Bueno, es parte de un compromiso personal y profesional que desde justamente esos distintos niveles de intervención en función de los cargos que he ocupado, creo que siempre le he dado ese sentido a mi lugar en el instituto, ¿no? A veces acompañando a directores cuando me tocó ser funcionario formando parte de equipos de otras direcciones donde el barco era liderado por otros capitanes y uno tenía que seguir el rumbo de las líneas de gestión marcadas por los directores en su momento, y luego cuando me tocó ser a mí el director del barco, es decir, el director de la institución, el mismo compromiso en establecer las líneas de gestión en consonancia con las políticas educativas y con los planes de formación de cada uno de los momentos que hemos ido atravesando, y luego ir en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. Bien. ¿Alguna experiencia que rescataría de su recorrido en los diferentes roles? Bueno, experiencias hay muchas. El instituto ha tenido en estos años en los que yo trabajo distintos momentos en los que podría destacar actividades que han sido muy potentes, tanto desde la enseñanza, en lo vinculado bueno, los cursos en sí mismos, como el haber tenido de pronto determinados cursos que fueron importantes para Minas, como la formación de maestros técnicos en el área de electrónica y electrotecnia. Eso fue un hito para la localidad de Minas, haber tenido esa formación, el haber tenido cursos de certificación en inglés, un poco eso que fue como novedoso, digamos, en lo que eran las carreras tradicionales de magisterio y profesorado. En este momento estamos atravesando también algo novedoso, que es la formación de maestros de primera infancia. Son como desafíos, digamos, ¿no?, en los que uno se ve enfrentado y que tiene que a veces correrse un poquito de la dinámica tradicional cuando nos enfrentamos a esas novedades. Pero a su vez, si uno lo mira desde el lado de la investigación y de la extensión, el instituto también ha dado pasos importantes cuando se han conformado grupos de docentes que han intentado incursionar en el tema de la investigación, cuando hemos trabajado en la experiencia de noveles docentes, pero si de todas las experiencias tuviera que destacar alguna, creo que es la vinculada a estudiantes y en el ámbito de la extensión, cuando los estudiantes, en algunos momentos varias generaciones de estudiantes comprometidas con su formación, plantearon el poder retomar la idea de las misiones sociopedagógicas. Me parece que eso sería lo que yo destacaría, porque tiene que ver mucho con el magisterio nacional, con la pedagogía nacional y con la historia de la formación docente y hasta con la propia historia del instituto, que en el año 49, cuando el instituto se funda, ya nació vinculado a la idea de las misiones sociopedagógicas. Y a mí, dentro de mi experiencia en la institución, creo que ha sido una de las más potentes el haber trabajado con estudiantes y docentes retomando, quizá, por supuesto, adecuando a los tiempos que corren actualmente, porque ¿qué sería hoy hablar de misiones sociopedagógicas? Por supuesto que no estamos hablando de lo mismo de la década del 40 y del 50, pero sin embargo, apoyándose en esa idea de transformación pedagógica que significaba la misión,
¿Qué es hoy una misión? ¿Qué sería hoy una misión? Bueno, eso ha sido muy lindo y fue una experiencia rica que rescato. Muy bien. Bueno, de la época de estudiante usted, ¿recuerda al director o directora de esa época? Bueno, sí, tengo que recordar porque además corresponde por una cuestión de justicia que diga que en el año que yo entré al instituto se jubilaba la directora Violeta Nini Silva de Morosoli. Fue su último año y bueno, había sido la fundadora del instituto y por lo tanto el trato como alumno que tuve con ella fue muy poco porque al ser su último año lo estuvo como prácticamente como de licencia y fue un año como de transición en el cual en realidad ver a la directora en acción o verla en el instituto era muy difícil porque ella ya estaba retirándose y antes se estilaba mucho esto de que de pronto en el último año, capaz que ahora ya no se da, pero en algunos casos puede darse, en el último año de trabajo a veces se hace uso de la licencia no usufructuada y uno, bueno, como que es un año bastante, digamos, particular en cuanto al trabajo, entonces la persona prácticamente ya se iba, se despedía y no tuve mucha oportunidad de tratar con ella. Después ya a partir de ahí, como alumno, toda mi carrera de magisterio la hice bajo la dirección de Miriam Peña da Costa. Yo después continué con profesorado de historia, estudiando profesorado de historia, y también cambió la dirección y pasó a ser María Lourdes Sarabia, la directora, como estudiante de profesorado de historia, era mi directora, que después pasó a ser la primera directora con la que yo trabajé cuando entré a trabajar como escritor en el instituto. Bien. Nombró el tema de que hizo profesorado de historia. ¿En qué modalidad lo hizo? Hice el profesorado de historia en la modalidad libre. El régimen libre era, hacías las asignaturas de ciencias de la educación, en aquel momento le llamábamos tronco común, en el instituto, que en mi caso, como yo ya era maestro, porque mi primera formación fue de magisterio, yo esas asignaturas las revalidé, hice una convalidación global de mi título de maestro por las asignaturas de ciencias de la educación de la carrera de profesorado. Por lo tanto, yo solamente el profesorado de historia lo hice dando exámenes libres en el IPA. Fue el plan 86, era un profesorado de 4 años, donde preparábamos las asignaturas de historia específicas del profesorado de historia y las íbamos dando año a año en régimen libre, en carácter libre, y nos presentábamos al IPA como estudiantes libres del interior del país. Bien, bien. ¿Algún profesor que le haya marcado? Bueno, particularmente profesores en mi didáctica es donde siempre tengo que destacar, porque creo que uno siempre tiene profesores memorables. Quizá uno dice, bueno, en la historia, ¿verdad? Nombrar a Araceli Ibarrillo uno debería dejar de nombrarla, porque son profesores que te marcan como esa huella de que, y que a veces te llevan a preguntarte, ¿por qué te gusta la historia? Porque tuve un profesor que me la hizo gustar. Pero siempre, cuando uno lo mira después, a partir de su formación, quién incidió, quién fue determinante en hacerte moldear algunas cuestiones necesarias para desempeñarte como docente, creo que en el magisterio fue Glenda Hernández, la profesora que más me marcó desde el punto de vista de mi didáctica y de darle ese toque, ese pulido que le faltaba al estudiante para que lograra verse como profesional. ¿Ah? Y en el caso del profesorado, tendría que nombrar a Alex Masay, que también fue mi docente de didáctica, y Alex Masay fue también la que desde esa mirada del perfil de egreso y de esa mirada bueno, cuáles son los atributos que tiene que tener un profesor, es la que te determina el perfil y la que ayuda a que lo construyas en función de sus orientaciones y después uno termina dándole el toque personal al profesional que quiere ser, ¿no? Muy bien. Volviendo al instituto, ¿qué etapa del edificio conoció? Bueno, conocí dos. La del instituto de la década de los 80, que estaba en construcción y por lo tanto la carrera de magisterio yo no la hice acá porque el instituto funcionaba en un local prestado en la calle 33, casi Rodó, que era un local
que la señora Violeta Nin había conseguido para que funcionara el instituto mientras se construía de la calle 18 de Julio, que por demolición del anterior edificio, que era el viejo Hotel Salus, que fue demolido. Yo no lo conocí, he visto fotos solamente. Yo cuando vi la construcción de este edificio de 18, y la carrera la hice en la calle 33, en el local de lo que hoy es el Club Pescadores, no sé si sigue funcionando el Club Pescadores allí. Y nos mudamos, cuando el año que nos recibíamos como maestro, vinimos a dar los exámenes. En aquel momento dábamos exámenes obligatorios de todas las carreras, ¿no? Y los exámenes en el mes de diciembre del último año de la carrera de magisterio lo vinimos a dar a este local de la calle 18, cuando todavía no estaba del todo terminado, porque por ejemplo recuerdo que no tenía luz eléctrica, y que por lo tanto, si los exámenes, como en muchos casos nos pasó, porque los exámenes eran escrito y oral, y a veces hacíamos el escrito durante la mañana, pero el oral llevaba toda la tarde, porque íbamos pasando de a uno a dar el oral, y nos agarraba la noche, y en el instituto no había luz, y por lo tanto me acuerdo de haber dado varios orales a la luz de la vela, porque el tribunal seguía funcionando, se hacía la noche, y en el salón no había luz, y por lo tanto llevaban velas y dimos los orales para no pasar para el otro día el oral, y se terminaba de dar, aunque hubiera llegado la noche, a la luz de la vela. Eso fue en 1987. En el año 88, este edificio de la calle 18 ya se habilitó con todos sus servicios, luz, agua y todo, y empezó a funcionar. Por lo tanto, conocí este edificio de la calle 18 y su remodelación, que se hizo sí ya bajo mi dirección en el año 2010. La ampliación, donde se agregaron departamentos, bibliotecas, sala de lectura y salón de actos remodelado y al servicio de las nuevas funciones que la formación docente tenía que cumplir en el plan 2008, que eran los departamentos académicos. Este edificio que hoy nosotros usufructuamos y disfrutamos, fue ampliado y remodelado ya bajo mi dirección. Muy bien. Bueno, volviendo, o sea, teniendo en cuenta su rol de director, ¿qué satisfacciones le ha dado? Bueno, uno tiene que poner la mirada allí siempre en la misión del instituto, que es la de formar generaciones de docentes. Entonces, creo que ahí está la satisfacción. El ver el proceso del estudiante, desde el ingreso, su recorrido formativo, su trayectoria educativa, y ver cómo ese estudiante, que a veces uno lo ve en primer año, un poco con algunas líneas de orientación mínimas y a veces hasta algunas imprecisiones en su definición vocacional, cómo los muchachos la buscan, la definen, la construyen a esa vocación, y después los logra ver en cuarto claramente convencidos de la docencia y de su función, y desarrollar su práctica docente, defender su examen final, y a veces en este momento en el plan actual, defender el ensayo con el que se reciben los estudiantes de cuarto. Y entonces creo que la satisfacción está en esa, cuando uno logra ver al alumno en primero y al alumno en cuarto, la soltura, la presencia, la fuerza con la que defienden su tesis de grado, y además la postura como profesionales con las que después de inmediato se insertan en el campo laboral, y uno los ve desenvolverse como maestros empoderados, posicionados y con la túnica, digamos, en plena significación de lo que representa la docencia y el magisterio nacional. Creo que por ahí por donde pasa la gran satisfacción que uno siente en ver el recorrido, el trayecto del estudiante y verlo egresado. Bien. De todos los roles que ha cumplido, ¿hay algunos que le haya gustado más? Bueno, el de director me ha gustado muchísimo. Yo siento que hice y estoy, creo que en mis últimos años de trabajo, definí, haciendo lo que quiero hacer,
Es algo que me gustó, por algo me presenté al concurso, es decir, yo no lo hice obligado ni nadie me puso acá de manera, digamos, por compromiso ni por un cargo de confianza, sino que este cargo uno lo elige cuando se presenta a un concurso libremente sin que nadie te obligue. Por lo tanto, estoy acá porque quiero y porque elegí estar acá y creo que lo elegí convencido de que me gustaba la gestión, de que me gustaba poder aportar digamos, a la formación de los docentes. Y bueno, creo que eso es el lugar que más me ha gustado. Bien. ¿Cómo visualiza la formación docente dentro de 10 años? Bueno, la formación docente, a la formación docente creo que le pasan cosas que está bueno que le pasen, y que es la constante contradicción, la constante sensación de que estamos en crisis, la constante sensación de resistencia al cambio. Lo mejor que le puede pasar a la formación docente es estar viviendo el cambio. El cambio, lo primero que hacemos los docentes es resistirlo, decir, un cambio de planes, una nueva modalidad, y lo mejor que nos puede pasar es que haya un cambio de planes y un cambio a veces en las miradas y en lo que se nos pide que hagamos, en cuanto a planes de estudio, en cuanto a metas, en cuanto a, bueno, si educamos por competencias o no. Es decir, eso aparentemente desacomoda un poco, pero en definitiva es lo mejor que nos puede pasar. Y sobre todo, el poder poner en discusión cuántas de esas cosas nos pueden llegar a permear, cuánto realmente seguimos haciendo de la misma manera que lo veníamos haciendo y hasta dónde podemos estar dispuestos, aunque sea a modificar un poquito de mi práctica y de mi manera de ser y de dar las clases y de trabajar en la docencia y de formar a los muchachos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, en definitiva, a la formación docente, ¿cómo la veo de aquí en adelante? La veo siempre como en un tembladeral, pero es lo mejor que le puede pasar a la formación docente. Porque creo que de eso es de donde hay que sacar partido y hay que sacar provecho de esa dialéctica que siempre nos pone frente a la duda de hacia dónde vamos. Bueno, el hacia dónde vamos también debe incluir obviamente la discusión acerca de la formación universitaria o no universitaria, pero eso nos pasa, estamos siempre como en un terreno, como en un puente, estamos siempre atravesando un puente, y hacia dónde vamos es lo que está del otro lado, pero creo que lo que nos pasa es que nunca llegamos al otro lado. Pero bueno, está bueno estar atravesando el puente, no quedarse de este lado, sino en el medio del puente. ¿Qué hay del otro lado? Es una formación que no sabemos si va a ser terciaria siempre, si va a ser terciaria y no universitaria, si va a ser universitaria, pero lo bueno que sabemos es que es necesario que siempre esté en discusión qué docente queremos formar en función de qué idea de hombre y qué idea de sociedad hay en ese momento. Muy bien. ¿Alguna otra aporte que quiera hacer para esta entrevista? Bueno, recordar que 75 años no es poco, recordar que la visión de 1949 no dista mucho de la que tenemos hoy, a pesar de que pasaron 75 años. El enclave del instituto no nos distancia mucho de 1949. El instituto hoy es en la región un centro de referencia. Cuando nosotros vemos que nuestros estudiantes son de Aiguá, de Soca, de Montes, de Níguez, decimos, esto no es La Valleja, y sin embargo nosotros tenemos un instituto de formación docente que recibe un alumnado de una geografía que nos excede a la del departamento y que por lo tanto es muy necesario, a pesar de otros criterios de regionalización que a veces las autoridades han pensado, es muy necesario seguir considerando por qué se fundó el instituto. Se fundó para darle cabida a esas muchachas que no tenían dónde ir a estudiar y por lo tanto el instituto eso no lo ha perdido, lo sigue cumpliendo y sigue desafiándonos a que tenemos que seguir siendo ese centro de referencia formativo y cultural en la región que fue en 1949. Muchísimas gracias.